adentrándonos más, vamos a ver el capítulo 2 del módulo del módulo 1 del entrenamiento de Cisco Networking para la certificación CCNA. Los objetivos que se están planteando en este capítulo son más que nada identificar las partes que conforman la red y los objetivos que tiene cada una de esas partes, ¿no? Nos vamos a meter a ver un poco de los protocolos de comunicación y también la estructura de los diferentes modelos, de los modelos que se usan para la comunicación en redes, ¿no? Que en este caso tenemos dos modelos básicos, que es el TCP/IP y el modelo OSI. Y más que nada vamos a ir viendo un poco cada una de las capas que conforman estos modelos, ¿no? Primeramente, para cuando nosotros queremos transmitir, tenemos comunicaciones y queremos transmitir mensajes, vamos a ocupar ciertos elementos básicos, ¿no? En este caso, vamos a manejar tres elementos. Uno de ellos es el emisor o el origen donde se origina ese mensaje. En segundo plano vamos a tener el receptor, o el destino al que se le va a mandar esa información. Y en tercer plano vamos a tener el medio o el canal por el medio del cual esos datos se van a enviar. Para cuando nosotros queremos en redes, normalmente lo que se usa se le llama segmentación a esa división de las transferencias en pequeños paquetes, ¿no? A esos paquetes se les llaman PDU, ¿no? Packet Data Units, que son enviados a través de la red, ¿no? Porque esto se hace principalmente por dos razones, ¿no? Principalmente, una de las ventajas que tiene el segmentar la información es que se pueda multiplexar. Multiplexar quiere decir que podemos tener diferentes conversaciones en un solo canal para ser transmitidas, ¿no? Y otra de las ventajas también es que esta información se puede mandar por diferentes rutas. Ya hemos platicado de eso en un capítulo anterior, donde habíamos dicho que los paquetes de datos pueden ser enviados por diferentes rutas y son ensambladas al final en este caso en el destino, ¿no? Otro elemento de las comunicaciones son los componentes de la red, ¿no? Podemos tener componentes de hardware y componentes de software. Cuando nos referimos a hardware, nos referimos a los componentes físicos que se usan para las transmisiones. Y al referirnos a software nos referimos a los servicios, a las aplicaciones que vamos a usar para hacer para las comunicaciones que queremos ejecutar, ¿no? También tenemos la parte de los dispositivos finales. Un dispositivo final, nosotros también le llamamos host. Es el dispositivo que se va a conectar a la red para ya sea mandar información o obtener información. Pueden ser clientes o servidores, más que nada. Eso depende del software que tengan instalado o la finalidad de este dispositivo, ¿no? Las tareas que va a ejecutar y todo eso, ¿no? El otro componente que tenemos de la red es son los dispositivos intermedios, ¿no? Los dispositivos intermedios son los que nos van a ayudar a proporcionar conectividad entre host o entre redes, ¿no? Estos pueden ser switches, pueden ser routers o también sí, o también incluso firewalls, diferentes tipos de
dispositivos que nos ayudan al manejo de los datos, ¿no? A esas comunicaciones entre hosts. Algunos de los procesos que estos dispositivos intermedios ejecutan son regenerar las señales, retransmitir las señales. También nos ayudan a notificar, por ejemplo, entre los errores entre dispositivos, a direccionar esos datos, lo que habíamos comentado de que se pueden enviar los paquetes por diferentes rutas, nos ayudan a seleccionar las rutas, las mejores rutas para los paquetes, a definir las prioridades de calidad de QoS y también a denegar servicios en el caso de los firewall, a denegar servicios en caso de que no tengamos acceso, no esté permitido para ciertos usuarios. Otra característica de esta estructura, otro elemento para las redes, vienen siendo los medios, ¿no? El medio por el cual se va a transmitir ese mensaje. Esos pueden estar conformados, pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un cable UTP, hablaríamos de conexión de hilos metálicos, o también puede ser por fibra óptica, coaxial, o de manera inalámbrica, ¿no? De ese caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de comunicaciones de hilos metálicos, estaríamos hablando de pulsos eléctricos. En caso de que nosotros nos refiramos a esas conexiones de fibra óptica, estaríamos hablando de pulsos, pero de emisiones de luz, ¿no? Y en caso de que nos refiramos a comunicaciones inalámbricas, más que nada a ondas electromagnéticas, pues en el espacio radioeléctrico, ¿no? También debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, al momento de hacer esas comunicaciones, establecer un medio para la comunicación de ciertas características y limitaciones que tienen los diferentes medios. Algunas de las cosas que se deben de considerar es, por ejemplo, qué distancia se va a manejar, dependiendo el tipo de conexión, qué tantas pérdidas tiene a cierta distancia. También se debe de considerar el ambiente en el que se va a instalar ese medio, el ancho de banda o la cantidad de información que debe transmitir y que debe de manejar y qué tan rápido lo debe de hacer, y obviamente pues también el costo y los costos tanto de la tecnología como de la instalación y los cuidados que ésta debe de tener, ¿no? Bueno, eso básicamente fue la parte de los componentes de las plataformas para la comunicación. Ya entrando en otro tema, sería bueno también ver, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, dos tipos de redes, ¿no? Bueno, aquí manejamos dos, en realidad hay más, pero los que vamos a ver ahorita son las comunicaciones LAN para Local Area Network y las WAN para Wide Area Network, ¿no? Que son redes de área amplia. En una LAN, la característica de una LAN es que es una red local y generalmente son redes pequeñas, ¿no? Y ya cuando hablamos de una WAN, estamos hablando de esa interconexión entre LAN o esa red de área amplia que normalmente abarca áreas geográficas bastante más extensas. Y por otra parte tenemos la red de Internet, que no es más que la conexión entre redes de proveedores de servicios, ISPs. También ya hemos visto de qué se trata, ¿no? ISP, Internet Service Provider.
y es la red de redes, ¿no? Es una maraña grandísima de computadoras y servidores que, que tienen ahí comunicaciones para los usuarios, ¿no? Eh, también es importante también distinguir algunos de los componentes que usan de la simbología, ¿no? Que usan las redes. Ya habíamos dicho que había componentes eh, finales. En ese caso aquí tenemos una computadora de escritorio y una computadora portátil. Y también componentes intermedios que nos ayudan a, esa, a estas comunicaciones. En este caso tenemos routers, switches, firewall, ¿no? Y puntos de acceso inalámbricos y routers inalámbricos. Y también habíamos dicho que había medios por medio de los cuales se van a comunicar esas redes, en este caso medios inalámbricos o también pueden ser físicos o alámbricos. Eh, algunos de las cosas que se ocuparían, de los componentes que se ocuparían para conectar o no, algunos conceptos que debemos más o menos de manejar, es lo que viene siendo la interfaz de red o Network Interface Card, que no es otra cosa más que un adaptador para proporcionar conexión física a la red, ¿no? Cuando nos referimos a un puerto físico, estamos hablando de un dispositivo de red por el cual por el medio se conecta un host con un dispositivo de red, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a una interfaz, ya hablamos de puertos especializados. También para conectar a redes es muy común escucharlo cuando hablamos de conexiones de routers. Normalmente los puertos entre los routers se llaman interfaces. Um, bueno, también otro de las de los temas que vamos a ver en este curso, ya habíamos dicho en la presentación, es los protocolos de red. Un protocolo, eh, un protocolo es una, digamos, ciertas características, cierta normativa que tienen las redes, acuerdos y estándares que se usan para facilitar la comunicación, ¿no? Para que se puedan entender dos, dos dispositivos que se van a conectar, necesitan hablar el mismo idioma, necesitan tener ciertas reglas, ciertos acuerdos para, para entablar esa comunicación. En la suite de protocolos vamos a algunos de los procesos que se van a ejecutar son los siguientes, ¿no? Los protocolos, básicamente existen protocolos que se encargan de, de decidir el formato, ¿no? La estructura del mensaje, también cuáles son por medio de cuáles rutas, ya habíamos hablado también de eso, de los protocolos de enrutamiento, por medio de cuáles rutas esos mensajes se van a enviar y cuáles son las mejores opciones van a ayudar a tomar decisiones, son protocolos destinados a esto. También hay protocolos que nos informan, eh, tienen cierta, cierta, mm, digamos, métodos de detección de errores que nos ayudan a identificar ciertos errores que se presentan en la comunicación y también protocolos para entablar las sesiones, ¿no? Vamos más o menos cuando ahorita nos íbamos a meter, dijimos que nos íbamos a ir metiendo poco a poco
a la estructura de los modelos de TCP/IP y del modelo OSI. Aquí podemos ver los protocolos que actúan principalmente en las 4 capas básicas del modelo TCP/IP, que más adelante los vamos a ir viendo más a detalle. Pero esas capas es la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa física, ¿no? La capa de red. Tenemos aquí planteados 4 protocolos que son, pues, los protocolos más usados en esto, los más importantes. Es el protocolo de HTTP, que es un protocolo que más que nada se va a encargar de definir el contenido o el formato de esas solicitudes de esa información que se va a manejar. El protocolo TCP es un protocolo que se encarga de usar, de administrar segmentos, de organizar esa información en segmentos, y al mismo tiempo se encarga de administrar y de tener y proporciona confiabilidad a esa red. O sea, se encarga también de ver que la información se esté ensamblando correctamente y que todos los paquetes se estén recibiendo. Es un protocolo que va básicamente hacia el control de la comunicación, ¿no? Como su nombre lo indica, Transmission Control Protocol, se encarga de controlar eso. El protocolo de Internet Protocol, o el protocolo IP, más que nada va a encapsular esa información, va a encapsular esos paquetes y les va a proporcionar la información que se necesita para ser transmitido, en este caso, la dirección IP del destino. Y el protocolo de Ethernet es un protocolo que ya más que nada es básicamente su función es enlazar los datos, ya son transmisiones físicas y ya se usan tramas. Como referencia, protocolo de aplicación HTTP, es lo mismo que ya habíamos comentado. Son formatos de solicitudes, respuestas, intercambios de información entre cliente y servidor, ¿no? Y el protocolo TCP, que es el protocolo de control, que es el del stack del control, se encarga más que nada del control de las comunicaciones, y asignar también los asigna por medio de segmentos. Esos data units, que ya habíamos dicho, data units. En este caso se llaman segmentos. Cuando pasan por ese layer, por ese stack de layer del modelo TCP/IP, se les asignan esos nombres porque así se llaman esos segmentos de datos, ¿no? De esta forma, todo eso que acabamos de ver nos lleva al siguiente tema que vamos a abordar, que viene siendo los modelos de referencia para Internet, o para las comunicaciones entre dispositivos de datos, ¿no? De redes. En este caso estamos manejando 2 modelos, que es el modelo TCP/IP, es el más usado, el más común y el que se usa para Internet. Y el modelo OSI, un modelo más generalizado, que está dividido en más capas, pero a la vez sirve como una buena base para diseñar, para crear protocolos y para explicar más que nada cómo se manejan esas diferentes capas, cómo los paquetes de datos que van a ser transmitidos desde la capa de aplicación, cómo se van estructurando hasta que estos son enviados a través de una trama, ¿no? Esas son ciertas de las ventajas que nos proporcionan el trabajar con modelos. Otra de las ventajas es que al mismo tiempo se pueden estandarizar ciertos protocolos, se pueden estandarizar ciertas funciones
y eso permite que haya mejor competencia en la industria, por ejemplo, entre las compañías que se dedican a desarrollar dispositivos para redes. De esa forma puedan trabajar en esos estándares. El software que ellos usan vaya orientado hacia esos estándares, y de esa forma sea más fácil, haya mejor compatibilidad entre elementos, se puedan entender más fácil. Mm, Más que nada, estamos hablando de dos modelos, ¿no? El modelo TCP/IP es un modelo más orientado hacia, el, hacia la suite de protocolos de TCP/IP. Es un modelo más pensado, es un estándar más pensado en, en definir las tareas de estas capas que usa el modelo. Y el modelo OSI es un modelo más orientado hacia la interconexión de sistemas abiertos. Es un modelo más generalizado para cualquier tipo de redes, no nomás para Internet. Y es un modelo más, pues se puede utilizar más para atacar problemas en todo tipo de comunicación, ¿no? Entonces tenemos una comparativa entre las capas de los modelos. En el modelo OSI tenemos 7 capas, que es la capa de aplicación, la presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y la capa física. Mientras que en el modelo TCP/IP solamente vamos a manejar 4 capas: la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red. Más que nada están definidas las capas de los modelos del modelo TCP/IP. La capa de aplicación básicamente es donde se van a presentar ya la información, donde está el software con el que vamos a manejar esos datos. La capa de transporte es donde actúa el protocolo TCP/IP y el protocolo UDP orientado a datagramas. Es la capa donde se van a manejar, administrar esos paquetes, donde se van a reensamblar esos paquetes de datos, que en esta capa se llaman segmentos. La capa de internet es más que nada tiene funciones para direccionar y también para orientar esa información a protocolos, al protocolo IP, para utilizar pues las direcciones IP, más que nada para comunicar esa información. La capa de acceso de red, que más que nada está orientada al hardware y hace las funciones de la codificación de esa información que vamos a transmitir en bits o en lo que sea, pulsos de voltaje, pulsos por el espacio radioeléctrico o de luz, ya habíamos comentado de eso, para que se puedan comunicar, ¿no? Más que nada, cómo interactúan esos sistemas. Tenemos en el gráfico las 4 capas del modelo TCP/IP en el origen, ¿no? Donde se va a iniciar esa transmisión, cómo, cómo, se, cómo esa información va bajando por el stack de los protocolos, la suite de protocolos TCP/IP, hasta llegar a la capa de red, en donde son transmitidos. Y, y también tenemos dos dispositivos que en este caso están en la comunicación, es los routers, ¿no? La parte en sí, el router ya habíamos dicho que es un dispositivo intermediario que nos va a ayudar a administrar la información que se está manejando, a direccionar y a enrutar esos paquetes de datos que se están manejando, ¿no? La definición de paquete de datos es una definición de la capa de internet,
Entonces el router nada más va a descomprimir una parte de esa trama que le va a llegar, solamente va a descomprimir una parte, lo único que le interesa conocer es la dirección IP, debido a que para eso están diseñados estos dispositivos, no ejecutan aplicaciones a nivel usuario, nada de eso, solamente su función es enrutar paquetes, por lo tanto solamente les interesa conocer la dirección IP del destino y la dirección IP del origen, y, en medio de eso tienen algoritmos, y con eso tienen algoritmos para buscar las mejores rutas para que esa información llegue al destino de una forma, básicamente. Aquí podemos ver en los procesos de la comunicación, habíamos dicho, por ejemplo, el transporte de datos, el número 4, transporte de datos a través de red, consiste en medios de cualquier dispositivo intermediario. Ahí es donde entrarían los routers para procesar esa información y direccionarla, ¿no? Cuando nosotros tenemos eh, las comunicaciones, en este caso las redes de datos y los protocolos de los modelos que usamos por medio de los cuales se implementan estos protocolos, esas unidades de datos nosotros vamos a denominar eh, un PDUs, ¿no? O protocolos de datos, unidades de protocolos de datos, ¿no? Los PDUs, a la vez, conforme van descendiendo por ese stack de los protocolos, van adquiriendo otros nombres, se van denominando porque se van agregando información, se van agregando encabezados de información, y de esa forma van adquiriendo otros nombres. En este gráfico podemos ver cómo los datos, por ejemplo, cuando ya entran los datos que se usan en la capa de transporte, se llaman segmentos. En la capa de internet se llaman paquetes. En la capa de red se llaman tramas. Y pues ya los bits, ¿no? Cuando ya llegan a un servidor NIC, que es Interface Network Card, que va, que esas tramas las va a convertir en bits para poder ser transmitidos en un medio físico, ¿no? O no, a través de un hardware, ser transmitidos a través de un medio, ¿no? Entonces, básicamente, cómo se manejan las comunicaciones del servidor al cliente y del cliente al servidor por medio de estos nuevos tramas, que son las que se transmiten, las tramas, y el proceso de desencapsulamiento, ¿no? Encapsulamiento y desencapsulamiento. Lo mismo que habíamos comentado, ahorita acabamos de comentar que el modelo TCP/IP es un modelo que se adecua a los protocolos de la suite de protocolos TCP/IP, que son los protocolos que usa Internet, y el modelo de referencia OSI es un protocolo más abierto, es un estándar de la industria por una organización que se llama ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización, y es un protocolo que se usa más que nada a nivel académico, para explicar de una forma mejor cómo se manejan las comunicaciones, ya que el modelo TCP/IP no abarca a tantas capas como lo hace el modelo OSI, lo cual se presta para tener un mejor entendimiento.
y también es la base para el desarrollo de otros protocolos, no necesariamente para la de la suite de protocolos TCP/IP, pueden ser otros protocolos para otros fabricantes que se utilizan en la industria. Las capas del modelo OSI, habíamos dicho, la capa de aplicación, la capa de presentación, la capa de sesión, la capa de transporte, la capa de red, capa de enlace de datos y la capa física. A lo largo pues, de estas presentaciones, de posteriores capítulos que vamos a ir viendo cada una de estas capas, pero también nos vamos a hacer referencia a las capas como no tanto por el nombre de la capa, sino por el número, ¿no? Vamos a hacer referencia, por ejemplo, capa 3 o la capa 4 del modelo OSI, haciendo referencia a las funciones y a las características que tiene o a los procesos que se ejecutan en esa capa. Como comparativa, podemos decir que la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión, a grandes rasgos, es la capa de aplicación del modelo TCP/IP. La capa de transporte corresponde a la capa de transporte, la capa de red, a la capa de internet, y la capa de enlace de datos y capa física involucra la capa de acceso de red del modelo de referencia TCP/IP. ¿Cómo se direccionan estas diferentes capas? Cuando nosotros hablamos de una capa física, estamos hablando de bits. Tienen las funciones de sincronización y de temporización para las transmisiones, ¿no? Son las transmisiones a nivel hardware, ¿no? La capa de enlace de datos, estamos hablando de direcciones físicas, estamos hablando de MAC address. La MAC address es la dirección física del dispositivo, que normalmente esa información viene involucrada en una trama de datos y solamente pues es necesaria para las comunicaciones, ahora sí que en redes locales o comunicaciones entre dos dispositivos que se puedan entender entre ellos, porque ya cuando queremos involucrar más dispositivos vamos a ocupar métodos para identificar esos dispositivos. En este caso ocuparíamos los protocolos de la capa de red, que ya utilizan direcciones lógicas de origen a destino, en este caso las direcciones IP, ¿no? La capa de transporte no va orientada hacia la comunicación, más que nada a usar esos segmentos, a ensamblar esos segmentos y administrar los procesos de comunicación, ¿no? Y en las capas superiores, la capa de sesión, la capa de aplicación, son datos codificados, ¿no? Lo mismo que veníamos comentando ahorita, como los dispositivos que trabajan en capa 2, en este caso el hardware que se va a encargar de hacer las transmisiones, la NIC Interface Network, la NIC Interface Card, perdón, se usan protocolos se usan direcciones tipo MAC, que en este caso son direcciones de control de acceso al medio, para procesar esas tramas. Esa dirección MAC ya viene contenida en esa trama de datos, que es la primera parte. Al momento de que un host recibe una información de esta manera, lo primero que tiene que hacer es procesar la trama y luego va a desencapsular esa dirección IP, que es que debe de ser la dirección IP del dispositivo al que se está comunicando. Y por último, en la capa 4 del modelo OSI, vamos a hacer mención de más que nada de las aplicaciones
no es tanto de la información necesaria para la comunicación, sino más bien de aplicaciones. Y, y no se usan direcciones, sino las direcciones que se usan son más que nada puertos, ¿no?, para la comunicación. Entonces, básicamente, esta es la presentación. Así damos fin a este capítulo 2 del módulo 1 de la certificación en Cisco. Vamos a ir viendo, adentrándonos más a todos estos protocolos, a todas estas capas del modelo OSI, y los vamos a ir usando en capítulos posteriores. Más que nada, muchas gracias por escuchar.